Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Mr. Fútbol, en el cual se van a hacer diversos análisis en el panorama fútbol, sobre todo en el panorama internacional de fútbol europeo. En el video de hoy vamos a comentar un tema que ha estado en boca de todos, como es la gran crisis de vestuario que hay en el Real Madrid Club de Fútbol, sobre todo por las noticias que han salido en los últimos días de la gran pelea que ha habido entre Federico Valverde y Tchouaméni. Y lo vamos a comentar desde el punto de vista de una gestión de vestuario que ha realizado el Real Madrid en los últimos años, que ha estado muy lejos de lo deseable, como muchos madridistas podrán pensar y van a estar de acuerdo con lo que comento. Y es que es verdad, el Real Madrid tiene un gran problema en esta temporada, han tenido una irregularidad bastante marcada, teniendo algún que otro momento particular de fútbol más o menos decente y convincente, pero sobre todo la gran temporada no convenciendo para nada ni en su juego, ni en la actitud de muchos de sus jugadores. Y ya habiendo quedado eliminados de todos los títulos, matemáticamente no de la Liga aún, pero con prácticamente nulas opciones, pues todo ha explotado por los aires. Y en el video de hoy me gustaría enfocar el análisis sobre este equipo, por lo menos en esta temporada, pero sobre todo sobre la gestión del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que, pues, no sé yo, no sé qué opinará la gente, pero al menos bajo mi punto de vista, si bien ha sido señalado por algún que otro madridista, como se puede ver en redes sociales como Twitter, pues no ha recibido el mismo nivel de crítica que los futbolistas o que el entrenador, en este caso Álvaro Arbeloa. Y es que, si bien ha pasado bastante desapercibido, no es cierto que es el gran responsable de la situación que vive actualmente el Real Madrid, pues es literalmente el encargado de decidir y de realizar la planificación de la plantilla junto a la dirección deportiva, pero como muchos sabrán, el Real Madrid pues prácticamente se gestiona de manera presidencialista. Y es que el presidente en este caso pues ha generado una situación en el vestuario bastante cuestionable desde el punto de vista sobre todo el fichaje de Kylian Mbappé, el cual pareciera haber llegado más que a contribuir a destruir todo lo bueno que había en el club. Y sí, evidentemente no todo es responsabilidad de él, pero dadas las actitudes que ya mismo tenía este jugador en el PSG, como muchas de las actitudes que se le ha visto en su vida personal, por ejemplo su salida con Exter Espósito, que ahora le han pillado en Italia, pues es un jugador que solamente analizándolo a nivel de lo que aportaba en vestuario, tanto antes de llegar al Real Madrid como cuando estaba en el PSG, pues es un jugador y si lo combinamos con el gran estrellato de jugadores que tiene el Real Madrid, pues es evidente para cualquiera que tuviera un mínimo de idea de gestión deportiva que la incorporación del futbolista francés no iba a ser la mejor incorporación a nivel de vestuario. Un vestuario que ya estaba bastante, digamos, comillas, intoxicado por la presencia de jugadores muy mediáticos como Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, entre otros. Y bueno, esto evidentemente es gran responsabilidad por no decir total, responsabilidad del presidente. Y cualquiera, bueno, que lleve más o menos un tiempo viendo este deporte, pues podrá tener en cuenta que el triunfo o no de un proyecto deportivo, pues depende sobre todo de cómo se planifica una plantilla. No solo de eso, sino el proyecto deportivo de la mano del entrenador y la dirección deportiva. Pero la confección de la plantilla, que en este caso es responsabilidad prácticamente total del presidente en el Real Madrid, pues es una de las cosas más importantes y que mejor se debe hacer. Y la gestión de Florentino Pérez, bajo mi consideración, pues ha estado muy lejos de lo deseable por cualquier madridista. Y es que es así, es un vestuario que como bien Xavi Alonso dijo antes de que le destituyeran hace ya unos meses, era, como le decía él, y se filtró en la prensa, un vestuario lleno de niñatos, ¿no? Bueno, eso te hace pensar, pues, la clase de vestuario que se ha ido viciando durante los últimos años en ese club, ya sea por la consecución de las dos Champions que se ganaron tanto en 2022 como en 2024 y algún que otro título liguero de Supercopa ante el Barcelona. Un Barcelona que estaba bastante flaco en ese momento en particular bajo la dirección de Xavi Hernández, pero claro, son títulos que el Madrid sumó en su palmarés y que
provocaron que el vestuario se terminara a intoxicar, digamos, con exitismo, ¿no? Después de tantas victorias. Esto básicamente es algo que ocurre en muchos proyectos debido a que, claro, los jugadores ganan y eso suele significar casi siempre una bajada de la tensión competitiva. Pues claro, si ganas, es difícil seguir con la misma motivación, pues los objetivos ya se cumplieron o se cumplieron en gran parte. Por lo cual es importante ir renovando a la plantilla, ¿cierto? A medida que van pasando los años. Y en el Real Madrid esto no solo no ocurrió, sino que se llenó el vestuario de más jugadores de perfil mediático, las famosas llamadas estrellitas por entrenadores como Luis Enrique, que claro, uno puede pensar, mucha calidad, mucho talento, ¿cierto? Mucho jugador mediático, mucha venta de camisetas y tal, pero eso no necesariamente significa un triunfo a nivel de proyecto, que tu proyecto vaya a salir bien. Pues es necesario que se entienda de una vez en el panorama fútbol actual que, como digamos, valga la redundancia en el fútbol actual, lo táctico está tan avanzado, ¿cierto? Digamos que el jugador individual, el jugador mágico que tanto destacaba en los años 80, años 70 incluso, pues ya no tiene tanta influencia como el equipo en sí. ¿M? Si bien hay jugadores diferenciales como Lamine Yamal, Michael Olise, incluso Mbappé, Vinicius, entre otros, que pueden marcar las diferencias por su propia cuenta, pues no es lo mismo que hace décadas cuando literalmente un equipo podía básicamente basarse solo en un jugador. Digamos que en el fútbol actual eso es prácticamente imposible. Si bien los jugadores individualmente pueden marcar las diferencias, pues prácticamente la gran mayoría o el gran porcentaje del triunfo de un proyecto depende del juego colectivo, que viene, digamos, indicado tanto por el entrenador, ¿cierto?, como por la disciplina de los jugadores en sí. Entonces, bajo mi opinión, el presidente del Real Madrid, si bien ha tenido muchos éxitos, las Champions que ha ganado e incluso en títulos locales, pues esto, bajo mi juicio, se ha debido más a las individualidades que al tipo de juego que mostraban con Carlo Ancelotti, que es básicamente un estilo de juego más defensivo contragolpista. El éxito del club se ha debido más a eso que a realmente un proyecto sólido y consolidado que pudiera mantenerse durante muchos años. Y eso lo explica sobre todo la improvisación que han llevado en los últimos tiempos, despidiendo a Carlo Ancelotti, cosa en la que yo nunca he estado a favor, pues pienso que sí, quizá el Real Madrid quería cambiar un poco su forma de juego, a un juego más futbolero, digamos, tiquitaquero, tipo Barcelona, quizá con Xavi Alonso, pero realmente sus resultados con el entrenador Carlo Ancelotti, pues no eran tan malos como para cambiarlo así de golpe, ¿no? Más teniendo en cuenta el trato que se le daría a Xavi Alonso en los meses posteriores, incluyendo un despido muy anticipado que prácticamente nadie venía a venir, ¿no? O que nadie pensaba que pudiera ocurrir a inicios de temporada, ¿no? Y bueno, eso demuestra en gran parte la improvisación que ha llevado el club en los últimos años. Y sí, han ganado muchos títulos, han estado muy bien hasta 2024, pero como podemos ver a nivel de planificación, pues sabemos que Florentino tiene historial de querer muchas veces conformar equipos de estrellas, ¿no? Y es que ha cometido el mismo error que cometió en la década de los 2000. Y es, sí, puedes ganar algún que otro título aislado con individualidades y tal, pero en el fútbol lo más importante es el proyecto deportivo. Y no se puede pretender ganar a mediano o largo plazo, de manera continua, digamos, solo con individualidades. Eso te puede funcionar algunos años, pero no a largo plazo. Y ahí está el error que han cometido en el club, en la entidad blanca, sobre todo el presidente, ¿no? Bueno, evidentemente con todo lo que ha explotado en torno a la pelea entre Tchouaméni y Valverde y también el incidente que hubo entre Álvaro Carreras y Rudiger, ¿no? Pues uno piensa, ¿no? ¿Qué debe hacer el Real Madrid para solucionar este problema, ¿no? Y es complicado, es muy difícil porque no depende solo de una variable, es un problema multivariado. Y bueno, evidentemente con todo lo que ha estallado se debe hacer una limpia de vestuario muy importante en el club. Es muy probable que el propio Valverde y el propio Tchouaméni, incluso más jugadores, vayan a salir la próxima temporada porque lo que han hecho es una cosa bastante surrealista, la verdad. Y es algo que no se puede sostener a mediano o largo plazo, ¿no? Es un vestuario absolutamente destrozado, destruido, sin ninguna química. Se han dicho noticias incluso de que Mbappé, por ejemplo, no se habla con sus compañeros. No tiene o sea, más que no se habla, no mantiene una relación con sus compañeros. Y eso es algo bastante... No se puede pretender ir a ningún lado con un vestuario así, ¿no? Entonces,
una limpia del vestuario es muy importante. O sea, se deben sacar muchísimos jugadores de allí e intentar renovar el proyecto. Evidentemente esto es algo que pues va a necesitar de una paciencia bastante grande respecto al madridismo, porque cambiar muchos jugadores pues no es como en juegos como el FIFA o el ahora llamado EAFC, ¿no? Que es cambiar cromos y ya está. Pues no funciona así, ¿no? Los jugadores deben llegar, deben adaptarse a un estilo de juego, deben adaptarse a la ciudad, ¿cierto? Sus compañeros, ¿cierto? Entrenamientos, muchos juegos. Y eso no es algo que vaya a funcionar de inmediato. Entonces, claro, el madridismo puede decir, no, vamos a estar limpia de vestuario, vamos a traer a otros y ya está. No, depende de muchos más factores, ¿no? Los jugadores deben adaptarse, entonces esto lleva mucho tiempo. Y el madridismo debe tener paciencia en ese sentido y no traer a otro entrenador, si es que es posible fichar, como por ejemplo Jürgen Klopp, o entrenadores como José Mourinho, que muchos madridistas quieren, sobre todo por su carácter, ¿no? Y su conocido pasado blanco, ¿no? Pero es algo evidentemente que va a ser lento, va a ser muy lento, y es importante que el madridismo, pues en ese sentido, tenga paciencia, ¿no? Y sepa que muy probablemente se van a encontrar ante un inicio de ciclo. Y esos inicios son lo más complicado porque es donde se consolida la base. Entonces, en general esa es mi opinión sobre la actualidad del Club Blanco. Creo que es una situación bastante compleja. Y sí, pueden haber más soluciones, ¿no? En la limpia del vestuario y tal. Personalmente siento que el ciclo también de Florentino ha terminado en el club. Yo soy más de la idea de que Florentino debiese dar un paso al costado. Pues si bien su gestión económica ha sido muy buena en los últimos años, sobre todo en la década pasada, en principios de los 2020, ¿no? Pero en los últimos años ha quedado muy al debe mucha gestión, no solo en lo económico, porque también ha sido en lo económico, sino que en la gestión del estadio, que también es económico y deportivo, pero el estadio ha presentado problemas muy serios en su construcción, en el tema de la insonorización y tal. Pero yo creo que la situación requiere un cambio, ¿no? Un cambio, un inicio de cero. No sé quién podrá ser el sustituto, eso ya es un tema que deben discutir los madridistas propiamente tal. Pero yo pienso que, bueno, si Florentino llega a seguir, que es muy probable, ¿no? Como también pienso personalmente que es muy probable que se vaya a finalizar la temporada, ¿no? Pues si llega a continuar, pues resumiéndolo, se debe hacer una limpieza de vestuario muy exhaustiva, tratar de buscar un entrenador de perfil para que él mande, darle plenos poderes. ¿No? El Florentino debe entender que no puede pretender tener a títeres como entrenadores, ¿no? Que salgan en ruedas de prensa a echarse siempre la culpa a ellos mismos, como lo hace Arbeloa, como lo hacía incluso Xavi Alonso antes, que era patético, la verdad, era un trato que era lamentable. El entrenador debe tener plenos poderes para mandar tanto en las altas como en las bajas y también debe tener plenos poderes junto a un director deportivo que tenga real peso en los fichajes, ¿no? Porque yo tengo entendido que el director deportivo del Real Madrid es señor Solari, ¿no? Pero evidentemente cualquiera sabe que él tiene prácticamente peso nulo en las altas y en las bajas, prácticamente los fichajes los hace Florentino, eso se sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, el señor Florentino se pretende continuar a la cabeza de una institución del calibre del Real Madrid, pues debe tener en cuenta que no puede seguir con esta idea de fichar estrellitas, ¿no? Sin preocuparse de lo que pueda pasar en el vestuario y pretendiendo que los entrenadores sean títeres. En ese sentido, debe darse cuenta de lo importante que es todo lo último mencionado, del peso que tienen los entrenadores y de conformar un vestuario sano, ¿no? Así que eso. Esa es mi opinión sobre el panorama actual del Real Madrid Club de Fútbol. Es una situación compleja, difícil, pero no irremontable para el madridismo como tal. Yo siento que con un plazo de tiempo mediano, yo creo que sí, tanto el entorno del club como el presidente se dan cuenta de lo que tienen que tocar. Es un club que en los próximos, yo creo, 3 o 2 años debiese levantarse más o menos de forma razonable. Quizá no para ganar la Champions inmediatamente, pues en el panorama europeo actual, y es algo bastante interesante analizar y que quizá podríamos tocar en otro video, los clubes están muy fuertes, o sea, clubes como Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, el propio Arsenal, aunque se le desprecia bastante por su estilo de juego quizá más ratonero, ¿no? Propios clubes como Barcelona, mismamente, bueno, ya había mencionado Bayern, PSG, Barcelona, ¿no es cierto? Pues son clubes que están muy fuertes en el panorama europeo actual.
cosa que no era tan común. Bueno, propio Inter también, que fue eliminado este año de manera bastante absurda por el Bodo Glimt, pero es un club que en eliminatorias, por lo menos en Champions, siempre es muy duro. Eh, y la verdad que es un panorama europeo bastante complejo para cualquier club que pretenda ganar la Orejona, ¿no? A pesar de que hoy en día se ve al PSG como muy superior al resto, sensación que particularmente yo no tengo, ¿cierto? Que es un club que está a un nivel bastante similar a Barcelona, Bayern, Múnich, tal vez Arsenal en estos momentos, pero que la gran ventaja que tiene sobre los últimos mencionados es sus individualidades en ataque. Es un club con un nivel de talento en delantera que es ridículo. O sea, jugadores que no solamente luchan mucho en ataque, sino que presionan muchísimo y defienden, ¿no? Sello Luis Enrique total. Un equipazo impresionante. Entonces, si el Real Madrid pretende estar a la altura, pues tiene que tener en cuenta que es un panorama bastante difícil el del fútbol europeo actual. Entonces, pues es importante que se ponga las pilas prontamente, ¿no? A pesar de la paciencia que deben tener para tratar de reconstruir toda la basura. En este sentido me recuerda bastante a la época de Bartomeu en el Barcelona hace algunos años, ¿no? Era una situación muy compleja, pero Barcelona, como que muchos pensaban que quizá iba a estar demasiados años hundidos, a pesar de no ganar la Champions aún, es un club que prácticamente se ha reconstruido de manera bastante rápida y de manera bastante más rápida de la que muchos pensaban. Entonces, no debiesen los madridistas perder la cabeza ni perder la esperanza de que su club pues vaya a resurgir a mediano plazo al menos, no a corto plazo tal vez, pero a mediano plazo, ¿no? Simplemente tocar el vestuario y tener en cuenta el presidente, ya sea Florentino Pérez o algún otro que pueda llegar, la importancia que debe tener el entrenador y la dirección deportiva, las altas y en las bajas, y en la confección del modelo de juego, etcétera, ¿no? Eso. Esa sería mi opinión sobre el panorama actual del club, un panorama que puede ser un poco complejo, pero que no es nada que no se haya visto en siglos de muchísimos clubes a lo largo de la historia del fútbol, ¿eh? Y eso, nos vemos en próximos videos, que tengan muy buenas tardes, un saludo.